Dios le bendiga a mis hermanos, les saluda el hermano Leonardo Shunaula de la congregación Ian Jesús, la ferroviaria de la ciudad de Machala. Nos encontramos aquí con nuestra hermana Lindelia Arredondo, que es la primera bautizada en el nombre de Jesús aquí en el Ecuador. Dios le bendiga, mi hermana. ¿Cómo está? Amén, hermano. Estoy muy contenta por estar aquí en la iglesia de la ferroviaria, visitando a nuestros hermanos para conocerlos más de cerca y también animarles a que sigan adelante con nuestro Señor Jesús. Para nosotros es un honor tenerla aquí entre nosotros, mi hermana. Háblanos acerca cómo fue, mi hermana, durante su niñez, antes de conocer el Evangelio. ¿Sí nos podría narrar un poco de su historia? Pues nosotros éramos muy católicos. Y a nosotros, a mi hermana mayor y a mí, nos hicieron hacer la primera comunión 2 veces, una vez en Cartago, otra vez en Cali, porque éramos muy católicos, entonces sabíamos muchos rezos. Y entonces mis padres iban a la misa de la madrugada y a nosotros nos mandaban en el día a estar en las procesiones atrás de los ídolos. Ya. Eso fue allá en Colombia, ¿verdad? Y al momento cuando llegó el Evangelio al Ecuador, ¿cómo fue el transcurso de ese periodo? Pues el Evangelio llegó aquí al Ecuador en base de que por medio de una enfermedad que mi madre tuvo, ya estaba desahuciada de los médicos y el Señor la levantó. Estaba 10 meses en cama y el Señor de ahí la levantó, la rescató. Y por medio de esa enfermedad fue que nosotros llegamos a conocer el Evangelio. Y en esos tiempos estaba la guerra en Colombia, entonces mi padre le tocó viajar para acá al Ecuador, fue en el año 1952. De ahí él estuvo aquí en el Ecuador 6 meses y durante ese tiempo él tenía apenas 2 años de bautizado. Y durante ese tiempo el Señor lo usó, él predicaba en los campos donde iba, en el parque, ahí en Santo Domingo, y por todo lado, él estaba en el primer amor, y el Señor lo respaldaba. Bueno, de ahí se fue para Colombia para traernos a nosotros, y de ahí venimos nosotros en el año 1956, y en ese tiempo yo tenía 11 años cuando venimos nosotros aquí al Ecuador. Al llegar aquí al país de Ecuador, presentaron el Evangelio. ¿Y usted en qué año fue bautizada en el nombre de Jesús? Pues yo fui bautizada en el nombre de Jesús en el año 1958, porque había un grupo de creyentes de otra congregación que querían hacerse bautizar, y en la noche que llegaron los misioneros, vino el hermano Bill Dross y el hermano Noé Ospina. Entonces ellos estaban hospedados donde nosotros vivíamos, que fue allá en el kilómetro 36 de la vía Chone. Entonces llegó el pastor que había sido de ellos y agredió con palabras a los misioneros y les dijo a ese grupo de creyentes de esa iglesia de que si se hacían bautizar ahí, dice, iban a hacer, les iba a salir cachos, candela de los ojos, por la nariz, y que eso no era conveniente. Y ellos se dejaron creer y se fueron atrás de ese señor, era un chileno. Entonces, al otro día, el misionero le dijo a mi papá: hermano, ¿y ahora qué hacemos? Dijo: ahí están mis 2 hijas. Entonces dijo: ¿y si se podrá bautizarlas? Dijo mi papá. Entonces dijo: claro, hermano, ¿por qué no? Nosotros no sabíamos nada del bautismo, porque claro que nosotros teníamos el temor del Señor y todo, porque nos habían infundido mis padres, como eran creyentes, ellos en el catolicismo también, ellos se aferraron a nuestro Dios de todo corazón.
Entonces, ahí fue que fuimos bautizadas mi hermana y yo. Pero antes no daban enseñanza para el bautismo, nada de eso, sino que el que decía que quería ser bautizado, lo bautizaban. Y yo, como yo no sabía, no había visto bautizar, a mí mi hermana hizo que yo primero que me metan al agua, que me bauticen a mí, y yo salgo nadando, porque yo no sabía cómo era de hacer. Bueno, claro, cuando se bautizó, ¿a la edad de cuántos años dijo? 13 años. A la edad de 13 años, y es muy bonito experimentar en esa edad para presentarse ante el Señor y aceptarlo. Entonces, usted me hablaba sobre su padre. Cuéntenos algo un poco de su padre, ¿cómo fue? Mi papá fue un hombre de mucha fe, de mucha oración. Mi madre y mi padre, ellos oraban mucho. Clamaban al Señor por la nación del Ecuador. Y allá en Colombia también estaban orando por la conversión de las almas aquí en el Ecuador. Y ahora que yo ando por un lado y por otro y voy a una iglesia y a otra, yo veo semillas que todavía germinan de aquella siembra que hubo en ese tiempo, en ese año, en esos años de mi adolescencia. Todavía siguen habiendo semillas que están abundando, que está creciendo la obra del Señor. Y eso me da mucho gozo, mucha alegría, saber que no se ha sembrado en tierra árida, sino en tierra fértil. Háblanos más acerca de cómo eran aquellos cultos en aquella época. En aquella época que recién se inició la iglesia apostólica del nombre de Jesús aquí en el Ecuador, fue en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo, y eran los cultos muy avivados. Al comienzo pues estábamos poquitos, y de ahí como llegó un hermano que cantaba y tocaba guitarra, el hijo, y él entonces se fue añadiendo bastantes personas, colombianos y ecuatorianos a la iglesia, y ahí se fue formando la iglesia de Jan Jesús aquí en el Ecuador. Y eran cultos bien avivados, se sentía la presencia del Señor, solamente cantando un coro ya se sentía la presencia del Señor. Era un gozo, una alegría, era algo como algo nuevo, que se estaba viviendo una vida como especial. Nosotros jóvenes nos íbamos los días sábados a invitar jóvenes para el culto en la noche, los domingos a recoger niños para la dominical, y así íbamos de casa en casa pidiendo permiso a los jóvenes para que los dejaran ir al culto, a los niños para la escuela dominical, y así se fue añadiendo al pueblo del Señor. Y claro que hubieron bastantes dificultades, oposiciones, porque así es cuando va a haber bendición hay oposiciones. El enemigo se enseñorea de las personas, en fin, y de ese tiempo fue la hermana Gloria de Portilla, de Valiente. Ella fue el resultado de los jóvenes que se invitaban en esos tiempos para que asistieran a los cultos de jóvenes. Esta hermana fue de bendición, porque nosotros íbamos a la casa de la madre de ella, y como eran de otra congregación, de otra religión, dicen ellos, entonces había oposición en ese sentido, pero la hermana tenía mucha fe, mucha confianza, y nosotros le ayudábamos en oración, ayunos, se hacía bastante ayunos y vigilias, en fin, pero la obra es del Señor, y el Señor nos ha dado victorias, que ahora hay cuántos pastores y cuántas congregaciones hay ahora, y
por medio de la obra de nuestro Dios y porque la semilla ha sido bastante abundante, el Señor va dando más frutos y más frutos para honra y gloria de nuestro Dios, lo digo yo. Mi padre Crispiniano Arredondo, él fue un hombre de mucha fe, mucha oración, y mi madre Lucila Serna de Arredondo, pues ella, acompañados los dos andaban para evangelizar, para visitar, y ellos tuvieron muchas dificultades, pero también hubieron muchas victorias. Esto lo digo porque el Señor, Él se manifiesta grandemente. Cuando hay más dificultades, hay más victorias en el nombre del Señor. Qué bueno, hermana, sí. Y si nos podría compartir cuáles fueron las últimas palabras que dijo su padre. Las últimas palabras que mi padre dijo cuando ya iba a partir, dijo: yo me voy, pero yo quiero entregar la bandera y que el que la reciba la tenga muy en alto y no me vaya a hacer avergonzar delante de mi padre. Y mi hermano Héctor Arredondo, él dijo: papá, yo tomo la bandera y la tendré en alto. Y así fue que el Espíritu Santo se derramó en esos momentos. Estábamos rodeados de la cama de él y estas palabras no se borran de mi mente, porque el Señor, él lo tomó en sus brazos. Él dijo: yo me voy, pero queda el ejemplo que les he dado a ustedes para que perseveren en el camino del Señor. Hermana, claro, cuando llegó el Evangelio aquí en el Ecuador, ¿usted cómo ve el crecimiento de la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús aquí en el Ecuador desde cuando llegó el Evangelio al país? Pues, hermanos, el crecimiento ha sido bastante abundante. Como les digo, que la semilla ha germinado bastante. Y por donde quiera que se anda, hay hermanos de la Llan Jesús predicando, anunciando el Evangelio. Lo que hay ahora es muy poca reverencia y poco respeto a lo que es la palabra del Señor. La tenemos muy en poco, no hay ese fervor que había antes, no hay ese anhelo de recibir el Espíritu Santo, de ser llenos del poder de Dios, y eso me preocupa bastante a mí, y cuanto más a los pastores. Así es, y todos mis hermanos son creyentes, y también tengo un sobrino que está llevando la bandera del Evangelio y la tiene muy en alto, y es mi hermano Byron Chica Arredondo. El pastor Byron Chica. Aquí lo tenemos enfrente de nosotros, de nuestro pastor, que es el pastor de la congregación de la Ferroviaria, que es el portador también de la palabra y es nieto del primer misionero aquí en el Ecuador. ¿Cómo está, pastor? Un saludo muy especial para cada uno de los hermanos y amigos que nos pueden observar. Bueno, pues ciertamente pues no fue en este caso el primer misionero, pero podemos decir que fue el primer hombre usado por Dios junto con mi abuelita Lucila de Arredondo, para que ellos traigan esta sana doctrina aquí a nuestro país. Pues el Señor Jesús me está dando la oportunidad para poder tomar esa bandera del Evangelio para predicar estas buenas noticias de salvación, y es un honor, y quisiera aprovechar al máximo esta oportunidad que el Señor nos está dando junto a mi esposa. Qué bueno, es una alegría inmensa tener aquí frente a nuestro lado nuestra hermana Lindelia y al siervo del Señor, al pastor Byron Chica en esta congregación. Hermana, ¿qué
¿Qué consejo usted le daría a la juventud de hoy en día? Mi consejo es no desprenderse de las manos del Señor y que el Señor los ayude. Siempre la oración constante es la que nos ayuda a vencer todas las tentaciones que el enemigo presenta, porque el enemigo está dispuesto a desbaratar o a destruir la obra del Señor, y en la juventud que es tan propensa para que el enemigo la destruya por medio de sus artimañas. Pero si usted se prende de las manos del Señor, usted podrá vencer. Yo he vencido, también fui joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor Jesucristo nos manda a perseverar en la oración y búsqueda de su divina y santa presencia. Un consejo les doy a la juventud: no den lugar al enemigo. Cuéntenle al Señor, es el mejor amigo para conversar con Él, el mejor amigo para contarle todas nuestras tristezas, nuestras alegrías, los problemas, dificultades. Cuénteselo a Él en oración, converse con Él y verá que va a ser victorioso. Esto les digo en el nombre del Señor Jesús. Qué gran consejo para los jóvenes de hoy en día. Es verdad, actualmente los jóvenes toman el riesgo bastante en lo que es escoger otro camino, en camino del Señor, porque son muy propensos a caer. Pastor, ¿qué consejo usted también daría, en este caso, a la congregación de la Ferroviaria aquí en la ciudad de Machala? Bueno, que anhelemos cada día ser llenos del poder del Espíritu Santo, que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que anhelemos cosas más grandes en el Señor. El Señor tiene grandes cosas para cada uno de los hermanos aquí en la Ferroviaria, aquí en Machala, Distrito 10, y es mi anhelo como siervo del Señor que cada uno coja esas promesas, nos apropiemos de las promesas que el Señor nos ha dado para poder ser útiles en las manos del Señor. Bueno, sigamos conociendo más la vida de nuestra hermana. ¿Sí nos podría narrar, mi hermana, una pequeña anécdota que ha tenido durante el transcurso en los caminos del Señor? Una anécdota que a usted lo ha fortalecido grandemente. A mí me ha fortalecido mucho tener la fe, la confianza y la seguridad de nuestro Dios, saber de que no estamos solos, sino de que el Señor está presto para atender a nuestro ruego, a nuestras oraciones, nuestro clamor. Yo he tenido muchas dificultades en mi vida, y el Señor de allá me ha levantado. He tenido enfermedades graves, accidentes, y el Señor de allá me ha levantado, y aquí estoy para testificar de las grandes maravillas que el Señor puede hacer y hará con cada uno de ustedes si esperan en su grande misericordia. Bueno, mis hermanos, ese es el día de hoy de la entrevista con nuestra hermana Lindelia Redondo y junto con nuestro pastor Byron Chica, esperando que este mensaje llegue a todos oídos, porque es necesario aprender y escuchar la palabra de Dios aquí en la iglesia La Jan Jesús, la Ferroviaria, ciudad de Machala, para comunicaciones. Dios le bendiga.